En el Apertura 2019 el América quedó cuarto del todos contra todos, pero después quedó eliminado en el cuadrangular A. Para el Clausura, el técnico del equipo sería Alexander Guimaraes. En la primera fecha recibieron a Alianza Petrolera en el Pascual, y le ganaron a los aurinegros por 2-1. En la fecha 2 visitaron Ibagué para jugar ante el Tolima, y les ganaron de visita 0-1 a los Pijaos, con gol de Jesús Cabrera. Después jugaron contra Junior en Barranquilla, y, con un gol a último minuto de penal de Matías Pisano, les ganaron a los Tiburones 0-1. Pero en la fecha 5 jugaron de visita contra el Medellín y salieron goleados por 4-1. En la séptima fecha visitaron a Santa Fe en el Campín y les ganaron 1-2. Y en la novena jugaron ante Once Caldas en Manizales y cayeron derrotados por 2-1. Sin embargo, en el siguiente partido le ganaron el clásico 2-1 al Cali, con un doblete de Michael Rangel. Después tuvieron una seguidilla de 3 empates, 2-2 con Jaguares, 1-1 con Bucaramanga y 3-3 con Equidad, para después caer derrotados 0-1 en casa contra el Atlético Huila. En la fecha 15 tendrían que volver a enfrentar a su clásico rival, el Deportivo Cali, y aunque Carlos Sierra marcó un doblete para el América, cayeron contra los azucareros por 3-2. Pero en la fecha 16 levantaron cabeza y le ganaron 2-0 a Unión Magdalena de locales. En la fecha 17 visitaron a Millonarios en el Campín y le ganaron por 1-2, mismo resultado que sacaron una semana después de locales ante Atlético Nacional. Después perdieron 3-1 ante Cúcuta en el Real Santander. Y en la última fecha le ganaron 1-0 al Pasto en casa. Quedando así segundos en la tabla general, con 35 puntos, 10 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Quedarían ubicados en el cuadrangular B, junto a el Deportivo Cali, Santa Fe y Alianza Petrolera. En la primera fecha cayeron derrotados de visita 2-1 ante Santa Fe. En la segunda, le ganaron de locales 3-1 a Alianza Petrolera, con triplete de Duván Vergara. En la tercera fecha jugarían de nuevo ante el Deportivo Cali, y de locales se llevarían la victoria por 1-0, con penal de Michael Rangel. En la cuarta se repetiría el clásico vallecaucano, pero esta vez el Cali se llevó la victoria por 2-1. En la quinta le ganaron en Barrancabermeja por la mínima diferencia a Alianza, de nuevo, con un penal de Rangel. Y ya en el último partido le ganaron 2-0 de locales a Santa Fe, quedando así líderes del grupo con 12 puntos, 4 victorias, 0 empates y 2 derrotas. En la gran final los esperaba el Junior, quienes venían de eliminar en su cuadrangular a Tolima, Nacional y Cúcuta. La ida se jugó el 1 de diciembre del año 2019, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, y ahí ambos conjuntos empataron en un partido sin goles. La vuelta se jugó el 7 de diciembre del 2019, en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, y el América ganó 2-0, con un autogol de Viera y un gol de Carlos Sierra, coronándose así campeones del fútbol colombiano. En este año jugarían tanto Liga Colombiana como Copa Libertadores, donde quedaron ubicados en el Grupo E, junto a Gremio, Internacional y Universidad Católica. En la fecha 1 de la Liga le ganaron 3-1 de locales en el Pascual a Alianza Petrolera, con doblete de Michael Rangel. En la fecha 2, iban perdiendo con Jaguares de visita, hasta que en el último minuto, Rangel marcó de penal y dejó el partido 2-2. En la tercera fecha le ganaron 1-0 a Patriotas, y aunque jugaban como locales, el partido se disputó en el Estadio Centenario de Armenia. En la cuarta fecha visitaron al Cali para disputar el clásico vallecaucano, pero salieron derrotados por 2-1. Sin embargo, en la fecha 5, se levantaron y le ganaron de locales 2-0 al Independiente Medellín. Pero en la fecha 6 volvieron a caer derrotados, esta vez por 2-0 contra Independiente Santa Fe en el Campín. En la 7 volvieron y se enfrentaron al Deportivo Cali, pero esta vez de locales, y aunque el Cali tuvo un jugador menos en gran parte del partido, al final el resultado no pasó del empate.
Después jugaron su primer partido de Copa Libertadores, y cayeron derrotados 0-2 de locales ante Gremio de Porto Alegre. Y el 10 de marzo jugaron la segunda fecha de su grupo, en la que le ganaron de visita 1-2 a la Universidad Católica en Chile. Después de esto hubo un parón de 6 meses debido a la pandemia del COVID-19, por lo que el fútbol no se reanudó sino hasta 6 meses después, en septiembre. Su primer partido después de esto fue la fecha 3 de la Copa Libertadores, y en él, perdieron en los últimos minutos 4-3 con Internacional en Brasil. En la fecha 9 de la Liga le ganaron de locales 2-1 al Atlético Bucaramanga. Y en la fecha 4 de Libertadores empataron 1-1 de locales contra la Universidad Católica de Chile. En la fecha 10 de Liga jugaron contra el Tolima, y a pesar de que los Pijaos estuvieron con un jugador menos la mayoría del tiempo, perdieron 1-0. En la fecha 5 de la Libertadores jugaron de locales ante Internacional, y a pesar de que Inter tuvo un expulsado, quedaron 0-0. En la fecha 11 de Liga le ganaron de locales 3-1 a Águilas Doradas y después en la fecha 13 le ganaron 3-0 a Patriotas también de locales. En la fecha 14 visitaron Barranquilla para enfrentar al Junior, y empataron con los Tiburones por 1-1. En la fecha 15 visitaron Medellín para jugar contra Nacional, iban ganando, pero a último minuto los verdolagas empataron y el partido quedó 2-2. Tras este partido jugaron su último encuentro por Copa Libertadores, el cual empataron 1-1 de visita con Gremio. Quedando así últimos del grupo con 6 puntos, una victoria, 3 empates y 2 derrotas. En la fecha 16 de Liga, le ganaron de locales 3-2 a el Deportivo Pasto, con doblete de Adrián Ramos. En la fecha 18 cayeron derrotados en el Pascual por 0-2 ante Millonarios. El partido de la fecha 19 no lo disputaron debido a que su rival, el Cúcuta, fue liquidado por la Dimayor, así que ganaron ese partido por W. Y ya en el último partido perdieron de locales 1-2 ante Equidad. Quedando así séptimos de la tabla, con 33 puntos, 9 victorias, 6 empates y 5 derrotas. En cuartos de final se enfrentarían a Atlético Nacional. La ida se jugó en el Pascual Guerrero, América tuvo un expulsado casi todo el partido y perdieron por 1-2. En la vuelta, jugada en el Atanasio, el América remontó la serie, ganando por 0-3, con un doblete de Adrián Ramos. En semifinales los esperaba, de nuevo, el Junior de Barranquilla. La ida se jugó en Cali y ambos conjuntos empataron en un partido sin goles. La vuelta se jugó en Barranquilla, y allí el América ganó de visita 1-2, y se clasificó para la gran final. Allí los esperaba Santa Fe, quienes venían de eliminar a el Deportivo Pasto y a la Equidad. La ida se jugó 20 de diciembre del 2020, en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, y allí, el América goleó a los Leones por 3-0. La vuelta se jugó el 27 de diciembre del 2020, en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Santa Fe ya iba ganando 2-0 al finalizar el primer tiempo, sin embargo, se quedó ahí, y el América se coronó bicampeón del fútbol colombiano con global de 3-2.